Hola a todos. No olviden suscribirse para más videos interesantes y denle me gusta. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre los dioses del inframundo en Mesoamérica? En el corazón de Mesoamérica, donde culturas antiguas florecieron bajo el sol tropical, existía una fascinación por la muerte tan profunda como la vida misma. Los mayas y los aztecas, arquitectos de civilizaciones sofisticadas, no veían la muerte como un final, sino como una transformación, un viaje a un reino misterioso que reflejaba las luces y sombras del mundo terrenal. Este reino, el inframundo, era un lugar de dualidad, temido y venerado, oscuro pero rebosante de vida en sus propias condiciones. No era un lugar de castigo eterno como el infierno de otras religiones, sino un destino inevitable para todos, un recordatorio constante de la naturaleza cíclica de la existencia. Para estas culturas, comprender el inframundo era comprender la vida misma. Sus mitos y leyendas, plasmados en códices y esculturas, nos revelan una profunda conexión con la muerte, una relación que influyó en todos los aspectos de su sociedad, desde la religión y la política hasta el arte y la vida cotidiana. El inframundo, con sus deidades imponentes y sus paisajes sobrenaturales, era un reflejo del mundo de los vivos, un recordatorio de la importancia de vivir con rectitud y honor para asegurar un paso tranquilo hacia el más allá. En el panteón maya, el inframundo, conocido como Xibalbá, era gobernado por un dios temible, Apuch, conocido por una serie de títulos escalofriantes, como el descarnado, señor de la muerte y el apestoso. Apuch personificaba la descomposición y la decadencia. Su imagen, grabada en piedra y pintada en murales, inspiraba tanto miedo como respeto. Era representado como un esqueleto descarnado, adornado con campanas y cascabeles que anunciaban su llegada, o como un cuerpo en descomposición cubierto de manchas de la muerte. A diferencia de otras deidades, Apuch no ofrecía consuelo ni guía en la otra vida. Su reino, Xibalbá, no era un lugar de paz, sino un laberinto de pruebas y desafíos diseñado para poner a prueba las almas de los difuntos. Se decía que Apuch vagaba por el mundo de los vivos, infundiendo enfermedades y susurrando en los oídos de los moribundos, siempre listo para reclamar nuevas almas para su reino subterráneo. Xibalbá, el inframundo maya, no era simplemente un lugar de descanso eterno, era un reino complejo y laberíntico, lleno de peligros y desafíos. Imaginado como un inframundo ubicado bajo la superficie de la tierra, Xibalbá estaba compuesto por 9 niveles, cada uno gobernado por señores infernales y poblado por criaturas sobrenaturales. Los mayas creían que al morir, las almas emprendían un peligroso viaje a través de estos niveles, enfrentando pruebas diseñadas para poner a prueba su valentía y su ingenio. El camino a través de Xibalbá era traicionero. Las almas debían cruzar ríos de sangre, esquivar afiladas cuchillas de obsidiana y navegar por laberintos oscuros llenos de trampas mortales. El objetivo final era llegar al 9º nivel, donde residían los señores supremos de Xibalbá, y obtener su permiso para finalmente descansar. Solo aquellos que lograban superar las pruebas con astucia y valentía podían esperar encontrar la paz en la otra vida. En el norte, los aztecas, herederos de la tradición mesoamericana, también veneraban a un dios de la muerte, Mictlantecuhtli. Su nombre, que significa Señor del Mictlán, refleja su dominio absoluto sobre el inframundo azteca. Imaginado como una figura esquelética o un dios cubierto de sangre, con una mandíbula descarnada y ojos saltones, Mictlantecuhtli representaba la inexorabilidad de la muerte y la descomposición. A diferencia de la imagen malévola de Apuch, Mictlantecuhtli era visto como una deidad más neutral, un guardián imparcial del inframundo que no juzgaba a las almas que llegaban a sus dominios. Mictlantecuhtli reinaba junto a su esposa, Mictecacihuatl, la dama de la muerte, en el nivel más profundo del inframundo. Juntos, presidían el ciclo eterno de la vida y la muerte, asegurando que las almas de los difuntos fueran recibidas en el Mictlán y que el orden cósmico se mantuviera. Para los aztecas, el inframundo, conocido como Mictlán, era un lugar de transición y no de tormento eterno. Era un reino subterráneo, frío y oscuro,
ubicado en las entrañas de la tierra, donde las almas de los difuntos emprendían un largo y arduo viaje. Se creía que este viaje duraba 4 años, un número simbólico en la cosmovisión azteca. El Mictlán estaba dividido en 9 niveles, cada uno representando una etapa del viaje del alma hacia el descanso final. El camino hacia el Mictlán estaba lleno de obstáculos. Las almas debían cruzar un río caudaloso, luchar contra un perro xoloitzcuintle, enfrentar vientos helados que cortaban como cuchillas y atravesar un campo de batalla sembrado de corazones humanos. Este viaje era una metáfora de las dificultades que enfrentamos en vida y la perseverancia necesaria para superarlas. Celebrando a los ancestros. Una mirada a las tradiciones mayas. ¿Sabían que la cultura maya, al igual que muchas otras culturas prehispánicas, tenía una profunda conexión con la muerte y el más allá? Hoy exploraremos cómo esta fascinante civilización honraba a sus ancestros y qué similitudes y diferencias encontramos con las celebraciones aztecas como Micaíhuitl y Hueymicaíhuitl. Xibalbá, el inframundo maya. Para los mayas, la muerte no era el final, sino una transición. Las almas de los difuntos emprendían un viaje a Xibalbá, el inframundo. Allí, debían superar pruebas y obstáculos para alcanzar la paz o incluso la posibilidad de reencarnar. Imaginen las historias que se contaban sobre este enigmático lugar. Hanalpixán, la fiesta de las almas. Si bien no existía una fecha exacta como en la cultura azteca, la celebración maya que más se asemeja al Día de los Muertos es Hanalpixán, que significa comida de las almas. Ocurría alrededor de los mismos días, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y se enfocaba en alimentar y guiar a los espíritus durante su visita al mundo de los vivos. Altares, ofrendas y tradición. Al igual que en las festividades aztecas, los mayas construían hermosos altares para sus difuntos. Flores de cempasúchil, con su aroma tan particular, y velas iluminaban el camino de las almas. Se ofrecían comidas típicas como tamales, pibes, atole y balché, una fiesta para los espíritus. Más allá de la solemnidad, Hanalpixán no era solo un momento solemne. También había espacio para la alegría. Danzas, juegos y representaciones teatrales recordaban la vida y honraba la memoria de los seres queridos. Se buscaba mantener esa conexión especial con los ancestros, reafirmando el vínculo entre vivos y muertos. Similitudes y diferencias con las celebraciones aztecas. Aunque ambas culturas compartían la veneración por los muertos, existían algunas diferencias. Por ejemplo, los mayas creían en la reencarnación, mientras que los aztecas tenían una visión más definida del destino de las almas según el tipo de muerte. Además, los mayas celebraban a sus ancestros durante todo el año, mientras que los aztecas tenían fechas específicas como Micaíhuitl y Hueymicaíhuitl. Legado vivo. Con la llegada de los europeos, muchas tradiciones prehispánicas se fusionaron con celebraciones católicas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. De esta mezcla surge el Día de los Muertos que conocemos hoy, una hermosa celebración donde las creencias mesoamericanas sobre la muerte siguen vivas. Es increíble cómo estas antiguas tradiciones han trascendido el tiempo, demuestran la riqueza cultural de nuestros antepasados y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y nuestros ancestros. De esta manera, los vivos participamos activamente en la vida espiritual de nuestros ancestros. Les brindamos apoyo y conexión, ayudándolos a alcanzar el descanso eterno. Las festividades dedicadas a los muertos ya tenían una larga tradición en Mesoamérica. Los rituales conocidos como Micaíhuitl y Hueymicaíhuitl formaban parte integral de la vida ceremonial de los mexicas, aztecas y otras culturas de la región, profundamente arraigados en su cosmovisión y prácticas religiosas. Los mexicas celebraban el Micaíhuitl, pequeña fiesta de los muertos, y el Hueymicaíhuitl, gran fiesta de los muertos, en distintos momentos del año. Ambas ceremonias honran a los difuntos, pero con enfoques diferentes según la edad o la forma en que habían partido. Micaíhuitl, pequeña fiesta de los muertos, se celebraba en el 9º mes del calendario mexica, coincidiendo aproximadamente con julio y agosto. Esta fiesta estaba dedicada a los niños muertos, conocidos como Chichihualcuauco.
los que están en el paraíso donde fluye la leche. Se creía que sus almas eran puras, por lo que se les homenajeaba con ofrendas de flores, comida y agua, un tributo para ayudarlos en su viaje por el más allá. Wei-Mikael-Huitl, Gran Fiesta de los Muertos. Esta celebración ocurría en el 10º mes del calendario, alrededor de agosto y principios de septiembre. Estaba dedicada a los adultos fallecidos y a aquellos que habían muerto por causas naturales o violentas. Se les honraba con rituales especiales, sacrificios, alimentos y flores para guiar y apaciguar sus almas. Las festividades mesoamericanas dedicadas a los muertos incluían elementos profundamente simbólicos y una serie de prácticas rituales destinadas a mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ofrendas y altares. Se construían altares en honor a los difuntos, donde se colocaban ofrendas de alimentos, bebidas, flores y otros objetos considerados necesarios para el viaje por el inframundo. Estas ofrendas eran un homenaje y también una ayuda para los difuntos en su camino por los diferentes niveles del Mictlán. Flores de cempasúchil. El aroma y el vibrante color de las flores de cempasúchil, flor amarilla de 20 pétalos, se creía que guiaban a los espíritus hacia las ofrendas. Estas flores se colocaban en caminos que conectaban el altar con el mundo de los vivos, facilitando así el regreso temporal de los muertos. Quema de copal e incienso. El copal se utilizaba para purificar el ambiente y crear un espacio sagrado. El humo era considerado un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual, guiando a las almas hacia sus ofrendas. Danzas y rituales. Las festividades incluían danzas y cánticos rituales que honran a los difuntos y mantienen viva su memoria. También se realizaban sacrificios simbólicos para renovar el ciclo de la vida y la muerte. Se representaban mitos relacionados con el inframundo y los dioses de la muerte, como Mictlantecutli. En la cosmovisión mesoamericana, la muerte no era el final, sino una etapa más del ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento. La forma en que una persona moría determinaba su destino en el más allá. Estas celebraciones estaban conectadas con la creencia en la necesidad de guiar y apoyar a las almas en su transición. Los mexicas creían que el alma debía emprender un viaje complejo a través del Mictlán, el inframundo, un viaje que tomaba varios años. Por eso, se consideraba importante hacer ofrendas anuales para darles fuerza en su camino. Durante Micailuitontli y Huey-Micailuitl, las ofrendas estaban destinadas a proporcionar los elementos necesarios para el viaje, como alimentos, agua y objetos personales. Con la llegada de los europeos y la imposición del catolicismo, muchas de las prácticas mesoamericanas en torno a la muerte se transformaron y adaptaron a las festividades cristianas, especialmente a la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre. Este sincretismo dio lugar a la creación del actual Día de los Muertos, una festividad que conserva elementos tanto prehispánicos como cristianos. Sincretismo. La adaptación de las antiguas festividades mexicas y mayas a las celebraciones católicas permitió la continuidad de las prácticas indígenas, aunque con modificaciones. Por ejemplo, el uso de altares con ofrendas se mantuvo, pero se añadieron elementos cristianos como la cruz y las imágenes de santos. Las fechas se ajustaron al calendario católico, coincidiendo con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El altar de muertos. En la tradición actual del Día de los Muertos, el altar sigue siendo un elemento central. Cada nivel simboliza una etapa del inframundo y un homenaje a los difuntos. Además, se han incorporado elementos como el pan de muerto, las calaveras de azúcar y las fotos de los difuntos, enriqueciendo la tradición. Conexión con las almas. A pesar de los cambios en los rituales, el propósito principal se mantuvo: honrar a los muertos y mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Esta festividad sigue siendo un momento para recordar a los antepasados, ofrecerles alimentos y bebidas, y ayudarlos en su camino espiritual. Micailuitontli y Huey-Micailuitl eran ceremonias esenciales en la cosmovisión mesoamericana, dedicadas a honrar a los difuntos y asegurar su viaje pacífico en el más allá. Esta tradición se transformó con la llegada de los europeos, dando lugar a la celebración sincrética del Día de los Muertos.
Hoy en día, esta fiesta conserva los antiguos rituales y simbolismos, adaptados a las nuevas influencias culturales. El altar de muertos sigue siendo un vínculo vital entre los vivos y los muertos, permitiendo que el espíritu de nuestros antepasados sea recordado y ayudado en su travesía espiritual. Diferencias entre la tradición purépecha y la mexica. Una mirada a la muerte. En este video exploraremos las diferencias entre las creencias y rituales relacionados con la muerte en la cultura purépecha y la mexica. Ambas culturas, parte de la rica historia mesoamericana, tenían sus propias tradiciones para comprender y honrar este importante paso de la vida. Antes de la llegada de los españoles, cosmovisión y dioses. Mientras que los mexicas adoraban a un panteón de dioses con roles específicos, la cosmovisión purépecha era más fluida. Algunos de sus dioses principales eran Curicahueri, dios del fuego y el sol, protector del pueblo purépecha; Cuerahuaperi, diosa de la tierra, la fertilidad y la vida, asociada con la creación y el renacimiento; Taresupu, dios de la muerte y el inframundo, quien guiaba a las almas en su camino. El inframundo. Para los purépechas, el inframundo no era un lugar de castigo, sino de transición. Las ofrendas y rituales funerarios ayudaban a las almas a completar su viaje hacia un lugar de descanso. Celebraciones y ofrendas. Las ceremonias purépechas se centraban en el culto a los ancestros y en preparar a las almas para su viaje. Se colocaban ofrendas como alimentos, objetos personales, cerámica y herramientas junto a los difuntos. Diferencias claves con los mexicas. Destino de las almas. Los mexicas creían en destinos específicos según la forma de muerte, mientras que la visión purépecha era más un camino continuo. Enfoque de los rituales. Los ritos mexicas eran más formalizados, con sacrificios humanos y templos dedicados a sus dioses de la muerte. Los purépechas tenían ceremonias más locales y familiares. Después de la llegada de los españoles, las tradiciones purépechas, como las de otras culturas mesoamericanas, se fusionaron con las festividades católicas, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El Día de los Muertos purépecha. Actualmente, los purépechas celebran el Animecha Quetzitacua a principios de noviembre. Honran a sus difuntos con altares y ofrendas, incluyendo elementos propios como velas de cera pura y comida tradicional. La isla de Janitzio. Una de las celebraciones más conocidas ocurre en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro. Durante la noche, se adornan los cementerios con altares llenos de ofrendas, flores de cempasúchil, velas y alimentos. Esta celebración, con raíces antiguas, incorpora elementos católicos como la cruz y las imágenes de santos, elementos prehispánicos que persisten, ofrendas de alimentos y bebidas. Se mantiene su importancia central. Simbolismo de los altares. Se conserva su significado tradicional. Flores de cempasúchil y copal siguen siendo elementos esenciales para guiar a las almas. En resumen, la tradición purépecha relacionada con la muerte destaca por su carácter familiar y su enfoque en la conexión con la naturaleza y los ancestros. Las ofrendas y los rituales se han adaptado al paso del tiempo, manteniendo vivos los elementos culturales y espirituales que forman parte fundamental de la identidad purépecha. En el rico tapiz de las culturas mesoamericanas, el concepto del más allá y las deidades que lo gobiernan tenía un profundo significado. Adentrémonos en el fascinante mundo de los dioses del inframundo, tal como lo veían las civilizaciones mexica, maya y purépecha. Los mexicas, o aztecas, veneraban a Mictlantecutli, el dios esquelético que gobernaba Mictlán, el reino de los muertos. Junto a él estaba Mictecacihuatl, su esposa, quien cuidaba las almas que llegaban al inframundo. Sus funciones eran fundamentales en los elaborados rituales funerarios que caracterizaban la cultura mexica. En la tradición maya, Apuch, el dios de la muerte, a menudo se representaba como una figura en descomposición, que simbolizaba la inevitable decadencia que sigue a la vida. Residía en Xibalbá, un lugar de miedo y pruebas donde las almas enfrentaban numerosos desafíos. Aunque no era una deidad, Xibalbá en sí era una parte significativa de la cosmología maya, representando el arduo viaje del alma. Para los purépechas, Taresupu era el dios del inframundo. A diferencia de las visiones mexica y maya,
El inframundo purépecha no era un lugar de castigo, sino un espacio de transición. La función de Taresupu era guiar a las almas a través de este viaje, lo que refleja un enfoque más enriquecedor del más allá. El Mictlán de los mexicas era un viaje abrumador a través de 9 niveles, cada uno lleno de pruebas específicas. Las almas tenían que navegar por el río de aguas negras, soportar la tierra fría y enfrentar el lugar de los 7 miedos, entre otros desafíos, antes de alcanzar el descanso eterno. El Xibalbá de los mayas, aunque menos estructurado, era igualmente peligroso. Las almas luchaban con pruebas establecidas por deidades, ríos turbulentos y valles oscuros. Cada prueba simbolizaba la resistencia del alma y su dignidad para alcanzar la paz. En contraste, el camino purépecha era más suave, enfatizando el apoyo de los vivos. Las ofrendas y los altares jugaron un papel crucial, ayudando a las almas a realizar una transición sin problemas a través del inframundo, un viaje de continuidad en lugar de lucha. Estas intrincadas creencias resaltan las diversas formas en que las culturas ven la muerte y el más allá. Los mexicas, mayas y purépechas ofrecen perspectivas únicas, enriqueciendo nuestra comprensión de la vida, la muerte y el viaje eterno que las trasciende.